El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Si Dios quiere, este domingo próximo, no, al siguiente, celebraremos Cristo Rey. Y después de Cristo Rey se inicia el tiempo de Adviento. Es la última gran fiesta de lo que denominamos tiempo ordinario. Es el curso normal del calendario cristiano, donde la Iglesia va proponiéndonos las distintas enseñanzas que Jesús transmitió durante su vida pública. Y culmina, por tanto, este tiempo ordinario hablando de la segunda venida triunfante de Cristo, hablando de los misterios del más allá. Es decir, la vida no termina aquí. Cuando morimos aquí se inicia la vida plena, que es la vida eterna, donde aquellos que sean considerados justos estarán con Dios en el reino de los cielos. ¿Qué significa ser justos? Justo es aquel que no cae, que no tropieza, que no es débil y por lo tanto siente que su miseria a veces es más grande que el deseo o las fuerzas para amar. Justo es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Para el Nuevo Testamento, el ideal del justo es aquella persona que desea por encima de todo confiar en el Señor haciendo lo que Él le pide. Hacer lo que el Señor nos pide implica, por una parte, escuchar la voluntad de Dios. No siempre es fácil saber qué es lo que el Señor te pide. Para saber lo que el Señor te pide, tienes que poner en juego todos tus sentidos. Y de igual manera que el tacto te ayuda, el oído te ayuda, la vista te ayuda a saber qué es lo que hay que hacer en la vida normal, en la vida espiritual, lo mismo. ¿Qué sentidos, qué indicadores se sirve el Señor de ellos para iluminarnos? Pues, por ejemplo, tu conciencia. Una conciencia bien formada es una conciencia que te ilumina y te hace saber qué es lo que tienes que hacer, te ayuda a distinguir el bien del mal. Pero no solo tu conciencia, también la palabra de Dios. Cuando lees las Escrituras, esas Escrituras que son palabra de Dios te iluminan, te orientan a comportarte de una determinada manera. Con frecuencia los santos, San Francisco de Asís lo hacía, abrían al azar la Biblia para dejar que ese pasaje concreto que ellos habían abierto al azar fuera instrumento de Dios para guiar sus pasos. Y solía ocurrir así, que era luz para ellos. Además de la palabra de Dios, la palabra del Papa y de los obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico, la enseñanza auténtica que nos ilumina para saber cómo nos tenemos que comportar en tantos momentos de la vida. Ante las relaciones prematrimoniales, ¿qué dice la Iglesia? Ante la experimentación en embriones, ¿qué dice la Iglesia? Ante el problema climático en el que nos encontramos, ¿qué dice la Iglesia? Afrontar desde la luz de Cristo el asumir una decisión u otra en función de los problemas que surgen en nuestro día a día. Pero además el Señor también se sirve, por ejemplo, de la presencia del que sufre y pasa a nuestro lado y pide que nosotros
tengamos misericordia para ayudarle. Y de esa manera el Señor nos indica qué tenemos que hacer. El justo es aquel que desea hacer la voluntad de Dios, que con la ayuda de la gracia del Señor, aunque tenga que negarse a sí mismo, lucha por ser fiel, por ser obediente a lo que el Señor le dice. Creemos en el amor de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos ya aquí en esta vida. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios aquí en esta vida, aunque eso implique esfuerzo, sacrificio, negación a nuestras pasiones, nos damos cuenta de que somos más libres y que nos sentimos más felices, porque solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Nuestra esperanza está puesta en el cielo, en la vida eterna, pero es aquí, en la vida del día a día, donde tenemos que dar muestras, dar fe de que somos justos o que deseamos ser justos porque queremos hacer la voluntad de Dios. El Señor ha venido no a condenar, sino a salvar al mundo. Déjate guiar por Él, déjate iluminar por su luz. Y cuando hayas caído o cuando no experimentes fortaleza, acude al Señor a pedir ayuda nuevamente. Persevera. Hoy Jesús en el Evangelio les enseñaba a sus discípulos que tienen que pedir, que tienen que tener esperanza, pero que no pueden impacientarse, que tienen que aprender a confiar en los planes de Dios y que por lo tanto cuando tú pides, confía que el Señor que te ama sabe lo que te conviene. Pide, no exijas. Confía que el Señor es el Señor de la historia y sabe lo que te conviene. Insiste, persevera, porque el Señor, que conoce tu necesidad y que es tu Padre, sabe mejor que tú lo que te conviene. Confía en Él y en la divina providencia. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos al Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Leonardo, Lilia, Lidia y difuntos de la familia Valladares López, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad, en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia, inclina tu oído hacia mí, cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelvan a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice: donde yo voy, ¿no podéis venir vosotros? Y él les dijo: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó:
lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado, y que el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. La primera lectura nos recordaba el pasaje en el que, como con tanta frecuencia ocurrió, el pueblo reta a Yahvé. No se fía de las promesas que Yahvé ha realizado y tampoco recuerda los momentos de luz, es decir, cómo el pueblo de Israel, que vivía en la esclavitud en Egipto, fue liberado de esa esclavitud por la mano poderosa de Yahvé, del Todopoderoso, que envió a Moisés como intermediario suyo. A lo largo de 40 años el pueblo camina por el desierto para purificar sus pecados. Y al final el pueblo, o los herederos de aquellos que salieron de la esclavitud en Egipto, entrarán en el país prometido. Cristo es el que, como puente, se convierte en aquel que nos da acceso a la promesa de Dios Padre. Decía el Evangelio: cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. De igual manera que Moisés elevó el estandarte y los que eran mordidos por la serpiente quedaban sanos cuando miraban ese estandarte, lo mismo ocurre con Cristo. Cuando nosotros le miramos, cuando nosotros le pedimos ayuda, cuando nosotros nos abandonamos en Él porque nos fiamos del poder de la gracia, entonces se produce en nosotros la salvación. Eso que tantas veces os he dicho, que el santo no se hace a sí mismo, sino que más bien el santo se abandona en Dios y se deja hacer por Él. Nosotros sabemos que es la gracia de Dios la que transforma nuestra vida y que es el Señor el que con su poder hace que nuestro corazón luche por evitar aquello que le esclaviza. El problema está en que nos dejemos querer y amar por Dios. El problema no está en que Dios no haya dado lo que tiene que dar para salvarnos. Está en nosotros. El regalo Él nos lo ofrece, pero ¿lo queremos acoger? O por el contrario, no deseamos acoger el don, el regalo de la salvación. Acoger ese regalo implica confianza en Dios. Acoger ese regalo implica fiarte de Dios. Y como el pueblo de Israel no se fió de Dios y una y otra vez se rebeló contra Él, eso mismo ocurre en nosotros. ¿Y cuándo nos rebelamos nosotros contra Dios? A veces cuando no comprendemos sus planes y tenemos que abrazar la cruz inevitable, la enfermedad o la muerte de un ser querido, y en lugar de saber que todo tiene un sentido, que nosotros no lo comprendemos porque somos pequeños, finitos y limitados, pero que Dios es el Todopoderoso y Él sabe por qué, y en lugar de fiarnos de Él, nos rebelamos contra Él. O cuando, habiendo sido educados en una familia donde nos han enseñado a distinguir el bien del mal, nos dejamos llevar por el relativismo, la secularización en la que vive nuestra sociedad. Y entonces, en lugar de hacer lo que nuestra conciencia nos dicta, hacemos lo contrario. Lo contrario porque es más cómodo, lo contrario porque no queremos sacrificarnos, lo contrario porque nos dejamos llevar por estos vientos de relativismo en el que vive nuestra sociedad. Pero tú sabes que no puedes ser un veleta, tú sabes que existe el bien y el mal, tú sabes que no todo es bueno. ¿Por qué no haces caso a lo que el Señor te dice? ¿Por pereza, por comodidad, para no complicarte la vida? O cuando el Señor te pide que seas generoso, entregándote, que perdones como tú quieres ser perdonado, o que des tus dones, tanto materiales como morales y espirituales, para ayudar a los demás, pero no lo quieres hacer porque no quieres salir
como dicen ahora, de tu zona de confort. Quieres un Dios del cumplimiento. El Dios cómodo de los fariseos cumple una serie de normas y de leyes y quedó justificado. Pero ese no es el Dios revelado. Cristo nos enseña que el amor verdadero es el de aquel que se entrega. Y por eso nos da el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Entregándose en la cruz, muriendo por nosotros para salvarnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Tú puedes decir lo que te quieras decir. Puedes justificarte para no hacer lo que el Señor te pide, pero el problema no está en Dios. Es de Dios, sí, porque Él es tu Padre, te ama y sufre por ti, pero no está en Él, porque Él ya pagó la deuda contraída por tu pecado. Él ya permitió que su Hijo muriera por ti para salvarte, pero tú te quieres dejar curar. ¿Qué más puede hacer Dios por ti? Cree en la misericordia, ten confianza en Él. ¿Has caído? No tengas miedo. A Dios no le espanta tu pecado. Le duele tu tibieza, le duele que no te fíes de Él, le duele que una y otra vez pienses que eres tú el que tienes que lograr la santidad, la salvación, y no es así. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. Pues que con confianza miremos al Señor, pidiendo misericordia, pidiendo su auxilio, pidiendo su ayuda. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre instrumento de salvación de Dios por sus obras de caridad y de misericordia. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren en el cuerpo o en el alma, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad y misericordia. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre y siempre. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre y siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de reconciliación, para que compasivo perdones nuestros delitos y guíes tú mismo nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecir tu nombre,
Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor, tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Manuel, María Elena, Gabriel, Bernardita y difuntos de las familias Cruz Santos y Chavarría Cruz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus sacramentos, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti suspiramos, Virgen de este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Reconocemos que somos pecadores para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que el ejercicio respetable de este tiempo santo prepare el corazón de tus fieles para acoger adecuadamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres el mensaje de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía vadear sino cruzar a nado. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida, y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes,
porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Los milagros de Jesús no son un espectáculo circense. No es que Cristo quiera hacerlos para llamar la atención y de esa manera contentar al auditorio que le ve, que le contempla. Al contrario, los milagros de Jesús son expresión de su amor, de su misericordia, de esa compasión que siente ante el sufrimiento de los hombres, y realiza los milagros como expresión de esa misericordia y como el poder de su gracia. Es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso. Sin embargo, los milagros que externamente tienen lógicamente un componente físico, cura al ciego de nacimiento, cura al paralítico, limpia la lepra del leproso. El milagro que tiene un componente físico y externo, sin embargo, tiene también un componente interior y espiritual, es la fe. Cristo hace milagros a aquellas personas que tienen fe y confianza, por tanto, en que Él es el Mesías y el Salvador.
El milagro se hace para apuntalar, fortificar, para iniciar la fe en el corazón de las personas. Y por lo tanto, el componente espiritual es fundamental para que el Señor obre, fruto de la misericordia, ese milagro en la persona que es sanada y curada. Pero esa curación espiritual que se refleja en la curación física, esa curación espiritual no solo se refleja en que te libera de la enfermedad, se refleja también en que te libera del pecado. Y por eso Jesús le dice al paralítico que no peque más, no vaya a que le ocurra alguna cosa peor. Desde el punto de vista físico, ¿qué más? ¿O qué cosa peor le puede ocurrir al paralítico? Si durante 38 años había vivido de forma que no podía moverse porque era paralítico. Se está refiriendo Cristo, lógicamente, a la condenación que lleva el pecado, a la muerte espiritual que ocasiona el mal del pecado. Aunque en muchos casos, desgraciadamente ya en la Iglesia, no se habla de esta realidad, Cristo fue enviado por Dios Padre no para sanar solo físicamente, sino sobre todo para liberarnos espiritualmente del pecado y darnos la salvación. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar en la Pascua? El paso de la muerte espiritual a la vida espiritual, el paso de la esclavitud, puesto que vivíamos esclavizados al mal, a la libertad de los hijos de Dios. Cristo se convertirá en puente que nos da acceso a la vida divina y por lo tanto a vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. Cristo viene a liberarte del mal que te esclaviza, del pecado que borra en ti esa huella del amor de Dios y que te impide, por lo tanto, vivir en la verdadera libertad, que es la libertad de los hijos de Dios. Pero preparémonos, por tanto, adecuadamente en este tiempo de Cuaresma para dejar que el Señor cure y sane nuestras heridas. Pero ¿cuál es el principal problema de nuestra sociedad? Que vivimos en una sociedad secularizada. Y fruto de esa secularización, de esa pérdida de lo sagrado, viene el que caemos en el relativismo. Y el relativismo nos hace perder la conciencia de culpa. Como no creemos que exista el bien ni el mal, todo depende de mi opinión, no tengo conciencia de haber pecado. Claro, porque no crees que existe el pecado, porque no crees que existe el mal. Solo recuperando la noción de que hay cosas buenas y cosas malas, de que el mal existe y por lo tanto no todo está permitido, podremos recuperar la conciencia de culpa, el dolor que tengo en el corazón porque sé que no lo he hecho bien. Me duele haber contestado mal a mi esposo o a mi esposa. Me duele no haber sido generoso con mis compañeros en el trabajo. Me duele haber sido egoísta y haber pensado solo en mí. ¿Por qué me duele? Porque sé que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Porque la verdad existe, pero también existe la maldad. Por lo tanto, recuperando esa conciencia de culpa, basada en que no todo está permitido, que hay cosas buenas y cosas malas, podremos caminar, iluminados por Cristo, en la luz de la verdad. Y de esa manera, evitando el mal, podremos vivir, con la ayuda de la gracia de Dios, podremos vivir liberados de la esclavitud del pecado, que mata en nosotros la semilla del amor, que nos impide, por tanto, vivir en la verdadera libertad, que es la libertad de los hijos de Dios. Cristo ha venido no a hacer unos milagros y curaciones físicas. Esos son expresión del milagro interior que es la sanación espiritual. Él ha venido a ser el puente que perdona nuestras faltas, nuestros pecados y nos da acceso, por tanto, a la vida divina, al encuentro con nuestro Padre Dios. Pues recorramos el puente que es Cristo, acogiendo su amor, su misericordia y su perdón, acogiendo su luz, que, iluminando nuestra conciencia, nos ayuda a distinguir el bien del mal
y por lo tanto a tener conciencia de la culpa que tenemos cuando no hemos hecho lo bueno, sino que hemos pecado. Que el Señor nos ayude a no vivir como ciegos morales. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó de ser luz en medio del mundo y sal de la tierra. Roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa y los obispos, para que lleven a cabo la misión de apacentar al pueblo de Dios y llevarlo por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, en el cuerpo y en el alma. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Y pedimos para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos diste. Haz que manifiesten la ayuda de tu providencia sobre nuestra vida mortal y actúen en nosotros como remedio de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos,
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos José Antonio, Mariano, Eva, Jesús, Alejandra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir los dones del cielo, te pedimos, Señor, que no sean motivo de juicio para nosotros, pues los instituiste como medicina para tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos
Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.